Comenzamos con la carta a los Romanos. El capítulo 1 nos dice: de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha asignado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos en una obra de poder. De Cristo Jesús nuestro Señor hemos recibido gracia y misión, para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quien Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les llegue la gracia y la paz. Vemos cómo ese es el primer capítulo de los Romanos, y cómo comienza a Pablo hablándoles a esos romanos, y no solamente a los romanos, sino también a nosotros, de cómo es que a Dios lo llama, pero también lo llama para misionar. Y aparte de esto, vemos aquí una figura de la Santísima Trinidad, porque habla del Dios Padre, Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Y cómo es que dice a quien ama y ha llamado y consagrado, o sea, a cada uno de los que estamos leyendo, Dios nos ha llamado para una misión, y también nos ha llamado porque nos injertemos dentro de la vida de la iglesia. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor, a través de Pablo, nos va a ir mostrando las cosas buenas que debemos de hacer. Dice: desde hace mucho tiempo Pablo deseaba visitarlos. Habíamos terminado con lo que era los Hechos de los Apóstoles, que Pablo entra a Roma. Entonces vamos a ver qué es lo que, por qué deseaba visitar el Pablo a la comunidad de Roma. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Dios sabe que los recuerdo constantemente en mis oraciones, mientras le rindo ese culto espiritual que es trabajar por la buena nueva de su Hijo. Pues yo desearía, si tal es su voluntad, que se me allane el camino para ir a visitarles. Tengo muchas ganas de verlos, para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, y al compartir nuestra fe, nos animaremos mutuamente. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a visitarles, pero hasta el momento no he tenido la posibilidad de ir a cosechar algún fruto entre ustedes, como lo he hecho en otros países, pues me siento en obligación con todos, ya sea griegos o extranjeros, cultos o sin estudio, y estoy dispuesto a ir hasta ustedes a Roma para dar el Evangelio. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Vemos este punto de cómo Pablo tenía las ganas de ir hacia Roma, pero ¿para qué? Para transmitir la palabra de Dios, para transmitir el don del Espíritu Santo, y un don de fortaleza para que siguieran ellos en la fe firmes, pero también da muchas instrucciones para que vean que Él
a través de su sufrimiento que ha tenido, no se avergüenza del Evangelio, sino más bien lo sigue propagando en donde se encuentre. Se encontraba entre la multitud, lo propagaba. Se encontraba con los no letrados, lo propagaba. Se encontraba con los cultos, lo propagaba. Se encontraba en la cárcel, lo propagaba a través de sus cartas. Quiere decir que este Pablo les dice por qué tiene la intención y por qué le gustaría estar en Roma, para compartir esas buenas nuevas de salvación que él, a través de todos los lugares donde estuvo, él propagaba quién era Jesús y esa resurrección y ese reino de los cielos, de lo cual él estaba predicando. Pero por esas causas, pues él fue ultrajado, pero él no se avergüenza, sino sigue firmemente llevando la buena nueva, y eso quiere compartir con la comunidad de Roma. Ahora vemos nuevamente otro punto, dice la amenaza del juicio de Dios. Ahora ya entra un poquito más a darles instrucciones, ya no tanto como hablando de su persecución, de su defensa, sino él ahora ya está predicando ya abiertamente hacia la comunidad y con esta carta a los romanos. La amenaza del juicio de Dios. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tiene ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por su obra captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpas. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron a Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres criados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por las relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan las relaciones naturales con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosa de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, deseándoles sin amor, despiadados, conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte. Quienes obran de esa forma, pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúen de igual modo.
Fíjense todo este capítulo de la carta a los Romanos. Primero comienza Pablo hablando de la Trinidad, de su misión y cómo quiere ir a Roma para estar con ellos y para transmitir el don de Dios. Pero también a la vez les manda esta carta diciéndoles las injusticias, diciéndoles la aberración, diciéndoles la forma en la cual ellos están llegando a la muerte por medio por medio de adorar a la naturaleza, hacerse imágenes que no es el Dios verdadero, pero a la vez también habla de la sexualidad, cómo está incorrupta, cómo está corrompida, mejor dicho, entre esta comunidad de Roma, y les da una advertencia, diciéndoles: son insensatos, sin amor, despiadados. ¿Conocen ustedes la sentencia de Dios y saben que son dignos de muerte? Dice que no obra así, son dignos de muerte. Pero la cuestión aquí es que toda esta situación que está pasando con los romanos es la misma situación que está pasando hoy en día. O sea que desde antiguo hemos visto todas esas situaciones de la sexualidad que está incorrecta, y Pablo se afianzaba para decirles que es malo, pero la cuestión es de que les da el por qué Dios no acepta estas situaciones acerca de la sexualidad, pero también fue por culpa de las personas mismas de ahí de Roma, que comenzaron a ver otros dioses diferentes al Dios verdadero. Se puede afigurar como hoy en estos días, que vemos nosotros, tanto volteamos hacia otros lados que no es Dios, volteamos hacia los modos de orar que no son apropiados para lo que la Iglesia Católica promueve. Entonces vemos muchas cosas dentro de la sociedad, pero aquí en los romanos ya había esas situaciones. Entonces nos vamos a quedar con este capítulo número 1 para que vayamos cada día más avanzando en conocer un poco más de la palabra de Dios y saber que las situaciones antiguas se repiten hoy en día, y a veces nosotros estamos asustados y pensamos que apenas comenzaron las situaciones de las cosas que la Iglesia Católica no aprueba. Pues aquí está, desde Roma, desde esta carta de los romanos, pero es para afianzar y para decirles que regresen a Dios, vuelvan, nos quitemos de nuestros malos deseos, de nuestras malas intenciones, y volvamos a Dios verdadero. Y conociendo el corazón de Dios, Él siempre nos perdona, estemos haciendo o hayamos hecho lo que hicimos. Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es un Dios lleno de amor. Él es Padre, y como Padre nos cuida. Él es Hijo, y como Hijo sabe cómo nos portamos, sabe cómo nosotros a veces somos necios, y nos manda el Espíritu Santo para que así recapacitemos y volvamos a la sendera de Dios. Dios me los bendiga. Entonces nos quedamos con la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 hasta el 32. Así que primeramente mañana nos vemos, y Dios me los bendiga en este rinconcito en el cielo. Ánimo.